esta mañana abrir la palabra de Dios en Marcos. Marcos capítulo 3. Entiendo que muchas veces tenemos ciertos conflictos para entender la palabra de Dios y aún para movernos bajo la autoridad de Dios. Y yo en esta mañana, estando a solas con el Señor, tuve una palabra que tiene que ver con la autoridad de Dios. Ayer habíamos compartido con algunos hermanos que era estar sujeto bajo autoridad, pero el Señor me habló un poquito más puntualmente en algún detalle qué significa ponerse bajo autoridad, qué significa la autoridad de Dios. Y yo quisiera compartir con ustedes en Marcos, el Evangelio, capítulo 3 y versículo 7. Dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le seguían gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía grandes multitudes viniendo a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y escucha este versículo: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta aquí nomás quiero pararme en las Escrituras y comentarles algunas cosas que el Señor me reveló en ellas. Anoche compartía con un par de hermanos acerca de lo que significa la autoridad. A veces decimos: ¿por qué nosotros tenemos que movernos bajo autoridad? La iglesia, si no se mueve bajo autoridad, está en desorden o en desobediencia. ¿Por qué cuando yo quiero hago lo que quiero? Eso es una parte de nosotros que tiene que ver con la libertad de albedrío, pero no de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando Dios estableció su reino celestial, allí un tercio de los ángeles, juntamente con el mismo Lucifer, se rebelaron contra Dios. Y Dios los tuvo que echar del cielo, del trono de Dios, y fueron a parar en tinieblas. Y precisamente vino a la tierra Satanás con todos los séquitos de demonios que están en la tierra. Calculen que todos esos ángeles caídos son demonios y principados y potestades y huestes espirituales en lugares celestiales. Como dice la Biblia, tal cual, ese tercio de ángeles que pertenecían a la adoración, al reino de Dios, esos ángeles caídos se transformaron en demonios y esos demonios están en la tierra. Cuando Cristo y Dios Padre y el Espíritu Santo vinieron a la tierra nuevamente, separó las aguas de la tierra, separó el cielo de la tierra. La luz la estableció el Señor para que nosotros vivamos en esa luz. Y puso un huerto llamado Edén para que en ese huerto pudiera vivir el primer hombre y la primera mujer creados por Dios. Y no solamente eso, sino que Satanás ya estaba habitando en toda la tierra, porque él, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que habitaban las tinieblas y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando ya estaba el huerto preparado para que Adán y Eva vivan, dice la palabra de Dios que Satanás también tenía acceso al huerto, por eso
en forma de serpiente se enroscó en un árbol donde Dios había prohibido que el hombre comiese o tocase. Dos árboles, según la palabra, prohibidos para el hombre, porque tenía acceso el mismo diablo, el mismo Satanás, para que el hombre desobedeciera. El punto es que cuando Satanás tomó autoridad a través del pecado de Adán y Eva, el hombre, el pecado que comete es desobedecer y perder la autoridad, la cobertura de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero ser claro como quien está explicando una escuela, chicos, para que los niños entiendan. Entonces, si los niños entienden, también nosotros vamos a entender. Vamos a saltear todo el pasado y vamos a llegar al ingreso de Jesucristo en la tierra, que es un poco a veces la confusión de los hombres. Cuando Cristo vino al mundo, Él no vino 100% Dios y absolutamente Dios, sino que vino 100% Dios y 100% hombre. Y en la caída del hombre, el diablo todavía tenía autoridad sobre los hombres. Entonces, como hombre, Dios tenía que sujetarse en todas las cosas a Dios Padre, por el cual Jesucristo no hizo nada de su propia voluntad, sino de acuerdo a lo que el Padre le dijo que hiciese. Porque aún siendo Cristo y el Padre uno mismo, en el mismo espíritu, en la misma conexión y sintonía, el Señor Jesús no se lanzaba a decir, bueno, voy a ver dónde hay enfermos que vengo. El Señor no entraba a un hospital, por ejemplo. El Señor esperaba que los enfermos los traigan a Él. Todo al revés de cómo hacemos nosotros. Vamos a ver quién necesita sanidad, ¡pum!, oramos por el enfermo. Pero el enfermo quizás no quiere ser sano, ni siquiera cree, ni siquiera... Entonces, Dios nos dio algo para poder llevarle al enfermo. Es el evangelio de la cruz. Amén. Jesús anduvo, caminó. Algunos decían, pero si Él era Dios, Él podía hacer lo que quería. Por supuesto. Pero Él se sujetó en todo a Dios. Antes de leer esta porción, anterior, unos versículos antes, hablamos del bautismo del Señor Jesús. Y posterior a ese bautismo, vemos que el Señor fue probado en el desierto y nos enseña cómo tenía el Señor Jesús que pelear contra las huestes espirituales, es decir, con el mismo diablo. Pero fíjese un detalle, que el Señor Jesús, aun cuando fue bautizado, Él vio a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dijo, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual yo no soy digno de atar ni siquiera la correa de su calzado. Pero Él le dijo, es necesario que así sea, Juan. Me tienes que bautizar porque el Padre quiere que así sea. Ponerme bajo autoridad. Tengo mucho para decir acerca de la autoridad. La diferencia de autoridad y poder es que todos podemos tener poder si queremos, pero no todos tenemos autoridad si no estamos sujetos. Entonces quiero explicarle qué significa después sujeción. Quiero hablarles, porque esta palabra que le estoy enseñando es una palabra que les va a dar a usted un sentido de la vida y cómo pelear. Yo estoy seguro que muchos de ustedes dirán, pero pastor, yo pasé una semana difícil, yo pasé pruebas, tengo enfermedades y cuanto más sirvo a Dios, más problemas tengo y cuanto más me comprometo. Por supuesto. Dios te hace libre, pero tú tienes que saber que alguien tiene que ocupar el lugar de Cristo ahora, y ese sos vos y yo. Lo primero que el Señor Jesús cuenta es que Él estaba en una multitud y estaban sus discípulos. Y habían estado en un lugar y el Señor ya era famoso porque donde Él caminaba los enfermos venían y le tocaban y eran sanados. Los oprimidos por el diablo le tocaban y eran libres. Y los demonios veían a Jesús. Ahora bien, acá hay una parte de la porción que solamente está en la Reina Valera y por eso me gustó y yo quisiera la cotejé con otras
traducciones y con otros. Y me llamó la atención porque en el capítulo 3, como bien leímos, y en el versículo 10 dice, porque había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y yo quiero contarle que esto literalmente sucede. Muchas veces nosotros que predicamos nos pasa que sufrimos las enfermedades de ustedes. La diferencia es, escuche bien, que cuando oramos por las personas, Dios interviene. No es que yo me llevo las plagas. Pero Jesús dice literalmente que cuando le tocaban a Jesús, las plagas, las enfermedades caían sobre Cristo. Literalmente dice esta palabra. Los endemoniados a tocarle, los demonios venían frente a él, cosa que me ha pasado cuantiosas cantidades de veces que enfrentarme contra los demonios. Y le voy a contar esto porque esto es una realidad. Esto que está escrito es para que sepa cuál es la diferencia de estar bajo autoridad y cuál es la diferencia de solamente tener poder usando las armas del Señor sin estar bajo autoridad. Y yo le voy a explicar cuál es la diferencia. Muchos de nosotros tenemos una idea rebelde del Evangelio. Es decir, bueno, Dios derramó su poder a la iglesia, entonces yo puedo ir a hacer lo que quiero. No es así. Nada podéis hacer sin el Señor, y el Señor establece el cuerpo de Cristo llamado iglesia, donde Él es la cabeza. Y Él dice que nosotros no podemos salirnos de esa autoridad, porque cuando salimos de esa autoridad, aunque confesamos que somos cristianos, por respaldo podemos decir el Señor me ha guardado, pero no por autoridad. Señor Jesús acá mostró dos cosas. Primero, lo que a Él le sucedía, y segundo, lo que quería que suceda con sus discípulos. En esta porción que hemos leído, Él, antes de elegir a los 12, dice que Él quería darle autoridad sobre toda enfermedad y sobre los demonios. Una facción de la iglesia no ora ni por enfermedad ni por demonios, justamente por temor a esto. Pero no saben que están expuestos igualmente. La diferencia entre tener autoridad y poder usando el nombre de Jesús es esta: que cuando usted está bajo autoridad, no es usted el que pelea, sino el Espíritu de Dios hace guerra contra los demonios. Que aunque usted perciba y sienta que en su cuerpo toca al enemigo, no le puede dañar. Cuando usted está bajo autoridad, reprende las enfermedades, y así como una gelatina se despega de su cuerpo, y esas enfermedades van de donde vinieron. Pero cuando usted no está bajo autoridad, reprende, seguramente sintió que se fue, pero vuelve y vuelve contra usted. Por eso, nada hagáis si no estás bajo autoridad. El Señor no quería darle poder a los discípulos, sino autoridad, potestad. La autoridad significa hacer las cosas bajo la sujeción del cuerpo de Cristo. Mayormente nosotros cuando escuchamos las filosofías, ayer hablaba con unos muchachos que ellos me filosofaban de Arminio y Calviño y qué sé yo cuánto. Son filosofías. La palabra de Dios es fiel, no necesita interlocutores. La palabra de Dios, cuando uno la lee, tiene poder ya de por sí, porque es palabra de Dios. Y cuando yo creo esa palabra de Dios y creo lo que Dios dice, entonces el Espíritu de Dios me da autoridad. ¿Por qué? Porque lo hago bajo la sujeción del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. No. El que se deja de congregar está perdiendo la autoridad. Aunque usted haga su propia reunión, si no está bajo la autoridad del cuerpo de Cristo, usted está fuera del cuerpo. Hace poco un pastor predicó que algunos tienen al Espíritu fuera de su cuerpo.
Es tremendo. Hablamos con el Espíritu, pero no está adentro. Lo importante es que si Él está adentro, te va a insinuar, te va a llevar a que estés sujeto al cuerpo. Que no hagas nada por tu voluntad. El cuerpo de Cristo funciona así. Le cuento. Dios es la cabeza de la iglesia. Él sustenta a los elegidos del cuerpo. Él es la autoridad de ellos. Cuando Dios levanta un pastor, su legítima cobertura es el Espíritu Santo. Aunque éste se relacione con otros pastores, pero la verdadera cobertura del pastor es el Espíritu Santo. Estamos hablando de hombres ungidos por Dios. La Biblia dice, el Señor le dice a Pablo, que diga y recomiende, no impongas con ligereza tus manos. No está hablando por aquellas personas que necesitan liberación, sino por aquellos que van a ser pastores, por ejemplo. Porque una vez que tú pones la mano sobre ellos, estás pactando la unción con alguien que realmente no sabe si va a ser realmente un verdadero siervo de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que el llamamiento y los dones son irrevocables. Nadie puede quitarle esos dones, ni Dios mismo, porque Dios lo ha puesto. Y el llamado también lo ha puesto sobre aquellos que son ungidos para ser autoridad del cuerpo de Cristo. Por eso la recomendación es no ponerlo con ligereza, sino que observa cuál es su conducta. Observa cuál es su fidelidad. Observa si realmente cree en estos preceptos divinos. Porque el precepto divino es la transferencia de la autoridad. ¿Me escucho bien? No es que yo siento abrir, muchos he escuchado así, abrí, sentí en mi casa abrirla y ahora soy pastor, pero no ha sido levantado de pastor. Aunque lo sienta, no lo es. Por eso Dios formó el cuerpo de Cristo llamado la iglesia, para que los presbíteros impongan su mano y transfieran la autoridad sacerdotal. ¿Me entienden? Sí, no cualquiera que quiera o sienta o le digan puede ser pastor, sino que esa persona que bien observada, que bien verificada, que tiene la conducta y los dones del Espíritu y aparte tiene, digamos, el testimonio para hacerlo, Dios lo use para ello, entonces ahí sí hay una persona que va a ser pastor o va a ser ministro de la iglesia. Amén. Pero una vez que ha sido bendecido, no hay vuelta atrás. Nunca más va a ser lo que no era, lo que dejó de ser. Por eso aquellos que fueron bendecidos para ser pastores y han abandonado el ministerio van a ser de Dios reclamados. Obviamente aquellos que los ungieron son responsables de haberlos levantado. Amén. Por eso cuando leemos aquí en esta porción encontramos dos cosas. Primero, que Jesús caminaba y los demonios y las enfermedades iban abalanzándose sobre Jesús. No eran solamente las personas. Fíjese, Jesús caminaba para oprimirle. El Señor Jesús sabía lo que estaba pasando. Él caminaba y venían las personas con sus enfermedades y con sus demonios, y los demonios intentaban hacerlo fracasar a Jesús, pero terminaban ¿cómo? Postrados, dice. Y dice que las plagas caían sobre Jesús. Yo literalmente tuve una visión esta mañana cuando leía esta porción y veía a Jesús que cuando venían los enfermos, las plagas y los demonios y las legiones venían como a atacarle. Pero cuando veían que era el Hijo de Dios, los demonios se postraban.
Y el Señor que llevó las enfermedades decía, estas las voy a llevar. Las tomaba. Cuando el Hijo de Dios, es decir, usted, un hombre, una mujer, hace la obra bajo autoridad, los demonios también vienen a atacarle. Pero si usted está firme y bajo autoridad, los demonios caen postrados a su alrededor. Si usted está firme en el Señor y hace las cosas correctamente bajo sujeción, las enfermedades vienen, pasan por al lado, pero no le pueden tocar. Yo he sabido de pastores que se han enfermado solamente por entrar a un territorio espiritual. He sabido pastores, y estoy hablando de autoridad, que han muerto por entrar en un lugar en desobediencia, porque Dios no lo envió a ese lugar. Crea esto, tenga temor de no moverse si no es bajo autoridad de Dios. Tenga temor de Dios, porque usted va a ver qué indefenso es usted si lo hace por su cuenta. Pues Dios quiere darle autoridad. Y Dios le va a dar autoridad recién con el principio de autoridad, que es la sujeción. Nadie tiene autoridad si no se sujeta al cuerpo, si no se sujeta a sus pastores. He visto personas que no solamente no se sujetan, sino que mienten. Usted sabe que la mentira es el rema. Rema es la voz que escuchan de mí. El rema de Ernesto es lo que están escuchando. El logo sería lo escrito. Pero el rema de Dios es la voz directa y el logo es la palabra escrita, que ya no se puede modificar. Ahora bien, hay personas que tienen el rema del diablo, que es mentir, porque el diablo es padre de mentira. Esta mañana me levanté y lo primero que sentí, dije, Señor, examíname si algo que estoy haciendo, si algo que digo, peor todavía, si algo que he pensado puede estar ofendiéndote. A veces miramos personas y por la ley, aún de las Escrituras, juzgamos, del cual nosotros no somos dignos de juzgar. El Señor dice que tenemos que tener misericordia como Él lo ha tenido con nosotros. Así que a veces miro a alguien y digo, bueno, esta persona es así, es asá, es un adúltero, es esto, lo otro. Y el Señor me dice, no lo digas, ni lo pienses. Pues el único habilitado a juzgarlo es Dios. Y en esta mañana yo empecé a tener aflicción. Entonces digo, Señor, pero no tenemos autoridad para decirlo. No. Fíjese que el Señor solamente dio a sus discípulos autoridad sobre las enfermedades y los demonios, pero no dio autoridad para juzgar. Y mucho menos a la iglesia. Y mucho menos a un pecador. Jesús, siendo Dios, no juzgó a la mujer pecadora. Nosotros no podríamos juzgar nunca. No estamos habilitados a hacer juicio ni condena. ¿Lo entiendes? ¿Lo comprendes? ¡Wow! ¡Qué poderoso que es esto! Ahora entiendo que Dios no quiere que te muevas solo. Ahora entiendo que Dios no quiere que te independices en el cuerpo de Cristo, sino que funciones como cuerpo. Porque vieron que dice un dicho viejo, ¿no? Que lo saben todos, en la unidad está la fuerza, ¿no? Bueno, ese dicho está basado en algo que está escrito en la palabra de Dios. Cuando los discípulos iban y caminaban con el Señor Jesús, ellos estaban fortalecidos porque sabían quién era Jesús. En algún momento hasta dudaron, pero el Señor les dice, Pedro, ¿quién dices que yo soy? Y le dice a fulano, ¿quién dice que soy yo? Entonces bien ha dicho, porque no te lo reveló carne, sino el Espíritu de Dios. Entonces ellos entendieron que no le estaba diciendo, el Señor no decía, yo soy Dios, escúchenme. Entonces el Señor trató por todos los medios que ellos pudieran discernirlo. Para que no pase como pasa en el mundo, que viene una persona y se autoproclama ser la persona, sino que las personas reconozcan por lo que el Señor hacía.
Pero fíjense un detalle tan hermoso. El Señor caminaba y andaba y su fama se corría sola porque veían en Él algo espiritual que les atraía. Y cuando leemos esta porción, era lógico que las multitudes querían acercarse y agolparse al Señor, pero dice que se abalanzaban sobre Él. Literalmente habían personas que se tiraban por encima para tocarlo. El Señor ya de antemano dice, prepárenme la barca porque esto me oprime. Pero no era la gente que le oprimía al Señor, sino que con la gente venían los demonios abalanzándose a Jesús, pensando que podían hacer algo o dañarlo, pero sin embargo cuando llegaban a Jesús, ¡pum!, reconocían que era el Hijo de Dios y se postraban los demonios. Literalmente lo he vivido y lo he visto yo. En muchas ocasiones que me ha tocado predicar el Evangelio o estar en una campaña evangelística donde el poder del Espíritu de Dios, porque el poder del Espíritu no es la risa, el poder del Espíritu no es que bailes. Podemos decir que eso es una gloria, pero el poder del Espíritu es cuando ves que las personas oprimidas son libres en el nombre de Jesús. Cuando ves que los enfermos salen sanos en el nombre de Jesús, ahí está el poder del Espíritu. Dios dio autoridad para eso, mis hermanos. No nos dio autoridad para que prosperes. Nos dio la autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Wow. Ahora, si tú sabes que la mayor parte de la gente está oprimida por espíritus inmundos, vas a entender que cuando tú caminas, se te quieren abalanzar, pero cuando se acercan, dice, wow, vive en santidad y bajo autoridad. Y vas a experimentar todo el tiempo eso. Vas a experimentar que en tu trabajo aquel que te quería hacer daño, sí te está gritando, te quiere hacer, pero cuando se acerca tiene temor. Se corre. Pero no es él el que tiene temor, sino los demonios tienen temor. Nosotros cuando fue la epidemia de la, ¿cómo se llama? De la gripe A, ¿se acuerdan? Casi todas las iglesias suspendieron sus reuniones. Nosotros dijimos jamás, porque el que está conmigo, ese quita las enfermedades. Jamás. Ustedes no lo saben, pero yo he estado trabajando durante muchos meses en medio del dengue, viendo personas morir en Chaco, en Formosa, y tapaban porque la política no quería que se supiera que habían tantos muertos para evitar una psicosis. Ustedes veían en la calle, la gente así en la calle, todos enfermos muriéndose con hemorragias por el dengue. Mosquitos por todos lados, nos ponían alcohol, de todo. No sé si me habrán picado 2.000, 3.000 mosquitos, pero se murieron, porque cada vez que chupaban mi sangre, o se convertían los mosquitos, algo les pasó. Les puedo asegurar que fue así. Nos reclaman, no, pero fíjese, no tiene que haber aglomeración de gente con lo de la gripe A. Pero si yo tengo miedo a lo que va a pasar, entonces no estoy capacitado para predicar. El Señor dice que tomaremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Tocaremos serpientes, las sacaremos y no nos picarán, y si nos pican se morirán ellas, pero nosotros no. Amén. Y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y caminaremos y vendrán los demonios, porque pasabas. Cuando yo camino, el diablo, yo sé que me está molestando todo el tiempo, pero no es el diablo un demonio. Son legiones, mis hermanos. Algunos salieron del campamento y no entendieron bien este mensaje, por eso hoy se lo estoy diciendo.
tuvieron gripes, enfermedades, se le pudrió el dedo, al otro le picó una avispa, no sé qué le picó, un demonio. Pero yo le voy a decir, reprenda al diablo en el nombre de Jesús, póngase bajo autoridad, créale a Dios y va a ver que no va a tener ninguna enfermedad, porque Dios está con usted. Amén. Pero yo le voy a decir esto para finalizar. No hagas las cosas por tu cuenta y no camines sin estar bajo autoridad. Algunos hermanos dicen, voy a ir a la reunión y después ni siquiera te llaman para decir por qué no vienen. Nosotros nos llamamos porque fastidiamos y queremos molestarles. Solamente llamamos para saber si estás bien, si te pasó algo o si te quedaste sin batería en el celular, porque ahora con esta facilidad de tener celular podemos comunicarnos fácilmente. Pero ¿sabe usted qué feo es que después me venga, pastor, me siento mal, no sé qué me pasa? Pero cuando tú faltas, ni siquiera me avisas por qué faltas. Cuando dices voy a ir y no vienes, estás mintiéndole a Dios, no al pastor. Lo peor que hay es prometer y no hacer. Sebastián habló un poco acerca del valor que representa la ofrenda, que el mensaje él me lo contó un poco y es mucho más profundo, y el valor que representa el diezmo. Pero solamente les quiero decir esto. Habían dos personas, Ananías y Zafira, que eran, según el capítulo 5 de Hechos, aquellos que tengan Biblia, léanlo después. Ellos se sintieron gozosos porque la iglesia primitiva crecía en abundancia y todo, nadie decía hacer suyo lo que poseía. Vendían sus casas y la traían al templo. Creo que acá nadie haría eso, pero si lo hiciera realmente, entendió lo que es el valor de ofrendarle al Señor. Nadie decía ser suyo lo que poseía, sino que lo compartía con la iglesia. Y lo traían a los apóstoles, a Pedro especialmente. Pedro caminaba y la sombra así pegaba a los enfermos y se sanaban los enfermos. Pues ya, así como Jesús, la sombra de Pedro no era Pedro, sino el Espíritu de Dios que hacía sombra en Pedro. Pero había una pareja, un matrimonio, Ananías y Zafira. Yo le voy a dar al Señor. Y convinieron ellos decir una cifra. Pero cuando llegaron al templo, primero fue... ¿Quién fue primero? ¿Ananías o Zafira? No me acuerdo. ¿Ananías? No importa, es indiferente porque... Sí, Ananías, el hombre. Primero fue el hombre y dijo, vamos a suponer, hemos vendido nuestra propiedad en $80,000. Mentira, la vendieron a 150,000. Nos quedamos con una parte que decimos, vendimos 80,000 y te traemos los 80,000. Es todo para Dios. Y dice la palabra que ni bien dijeron eso, dijo eso Ananías, murió por haberle mentido al Espíritu Santo. Era tal la presencia de Dios, como está empezando a suceder acá, que no podés mentir a Dios. Lo sacaron de patitas para adelante. Pasaron unas horas y la mujer ni sabía lo que había pasado. Llegó y como habían convenido, decía, hola apóstol, quiero decirle que mi esposo y yo vendimos una propiedad en $80,000. Y ella no sabía que su esposo había muerto por mentir, también murió. Y dice la palabra de Dios que creció el temor en el pueblo y en la iglesia, porque la presencia de Dios, a Dios no le puedes mentir. No estamos hablando solamente de lo material. No le puedes decir, sí, voy a ir, voy a dejar esto para servir al Señor y después no lo haces. Quizás no te mueras literalmente y por ahí sí, porque conozco la historia de George Whitefield en Inglaterra, que él predicaba y no había micrófonos, no había audio. Él tenía un cornetín y con eso predicaba, dice, y en eso estaba predicando y por la multitud se escucha juicio de Dios, y cuando decía juicio de Dios se moría en cada reunión 1 o 2 o 3. El juicio de Dios viene por la casa y empezó, hermanos, ustedes no crean esto o sí, pero les voy a decir la verdad, empezó el juicio de Dios. No le puedes mentir a Dios.
Dios le dio autoridad a su pueblo para someter a los demonios, para sacarlos de los cuerpos. Le dio autoridad a su pueblo, a sus discípulos, a sus apóstoles, para sacar enfermedades. Pero nosotros no tenemos autoridad de mentirle a Dios. Y quizás muchas veces tú quieres decirle algo a Dios, pero no lo haces, porque no le quieres prometer a Dios, pero Dios te está obligando a que le prometas a Dios. Si bien el mensaje que dio Sebastián es, la ofrenda es voluntaria, es verdad, pero Dios ama al dador alegre. Si tú crees que Dios te ama y tú eres todo lo contrario a lo que está diciendo la palabra, estás creyéndote una mentira vos mismo. Dios ama a los que le dan con alegría al Señor, a los que le dan la ofrenda a Dios. Aunque le parezca mentira, Dios ama la ofrenda y fue lo primero que enseñó desde Génesis. Los cristianos, mire, los hebreos, los judíos saben que tienen que ofrendar a Dios. Los musulmanes saben que tienen que ofrendar a Dios. Los satanistas saben que tienen que ofrendar a Satanás. Cuando tú te abstienes de eso, estás sin la cobertura de la bendición. Entonces yo quiero decirle, no era mi intención hablarles de esto, porque por ahí alguno va a decir, siempre habla de esto. No, estoy hablando de la autoridad, porque la ofrenda, el diezmo especialmente, es cobertura, es el proyecto de Dios sobre su propio cuerpo. Y aquel que se niega es como aquel esposo que se niega a su esposa y es porque tiene otro, es infiel. ¿Entiende? Y aquel que no le da es porque es infiel. Amén. Termino, que esto es lo que me gustó de este mensaje es, wow, el Señor nos muestra. Yo tenía la visión, el Señor caminando. Las personas venían todas con las necesidades. Ay, por favor, pastor, en este caso, oh Jesús, haz algo por mí. Querían tocar su manto, querían ser libres de las opresiones. Pero dice que cuando venían, las personas se acercaban y al tocar el manto de Jesús, las plagas venían sobre él mismo. Y los demonios que venían detrás de las plagas colgados, los demonios venían colgados detrás de las plagas. Venían, yo me imagino ahí, el demonio todo desfigurado, feo. Y cuando venían a Jesús, ¡no! ¡Pum! Caían postrados ahí. Literalmente lo que dice esta palabra. En Romanos 16:20 dice, en breve el Dios de paz aplastará al diablo y a esos demonios bajo tus pies. Pero para que así sea, tiene que estar bajo autoridad. Tú no puedes pelear con el diablo si no estás bajo autoridad. Por eso tenemos que estar siempre congregados, firmes en el Señor y bajo autoridad. Vienen tiempos difíciles, claro. Ya lo hemos anunciado. Tiempos de prueba. Hablamos de la prueba el viernes, de la tentación, ¿se acuerdan? Están aquellos que dicen, ¿está alguno pasando prueba? Wow, no se sorprenda. Dios no tienta. Hay gente doble ánimo, que hoy estamos y mañana estamos y mañana estamos y hoy no estamos. Y están así, siempre de aquí para allá. Son como la onda del mar que son arrastrados de un lado al otro. Entonces son fáciles a la tentación. Porque si están llevados de un lado para el otro, oran poco. No velan. Entonces de su propia concupiscencia hay un aliento a decir, ay, soy débil. ¿A qué? A todo. Y esa debilidad es como que el diablo sabe que tú tienes esa debilidad, entonces te la alimenta. ¿Por qué pasa eso? Porque has perdido la autoridad. Finalizo con esta palabra. Un padre pierde la autoridad sobre los hijos cuando sus hijos ven a su padre cometer una inmoralidad. Tú no puedes decirme nada a mí.
porque tu conducta fue nefasta. Es difícil volver a retomar, a no ser ver un padre arrepentido que le dice: hijo, perdóname, me equivoqué y nunca más seré como fui. Aún así, para retomar esa autoridad llevará tiempo, porque la Biblia dice: aquel se aparta del pecado y lo confiesa, alcanzará. No dice alcanzó, sino alcanzará. Llevará tiempo la misericordia. Dios, cuando habla de misericordia, habla de todo, de quitarte aún aquellos errores que viviste, como se dice, la consecuencia de lo que hiciste mal. Hasta aún eso puede quitar. Pero no te salgas de la autoridad. Un policía que actúa sin autoridad es echado de la fuerza. Imagínese a alguien que actúa sin autoridad en el cuerpo de Cristo. Ya no representa autoridad. Los demonios se burlarán. Se burlan. Yo he escuchado personas decir: pastor, ¿sabe qué? Yo soy débil, no puedo dejar este pecado. Y yo: tienes que dejarlo. Es que no puedo, soy débil. El diablo sabe que no eres débil, es que estás de acuerdo con el diablo. Porque Dios dice: en tu debilidad se fortalece el Señor. Y cuando tú dices eso y lo crees por la palabra, tú te haces fuerte en el Señor. Y puedes vencer cualquier debilidad. Amén. Diga al débil, entonces, dice Joel 2, fuerte soy. Diga al pobre, ¿qué? Amén. Si uno le cree a Dios, la iglesia empieza a volar, a crecer. Hoy somos un puñado. Este año Dios tiene que multiplicar la iglesia, no solamente sumar, multiplicar. Tiene que multiplicar. Yo creo en la multiplicación. Yo creo, y vos tenés que multiplicar. Si vos este año no ganaste uno, tienes que ganar 1 o 2 o 3, lo que sea. Pero tienes que multiplicar, porque Dios va a hacer en ti para que otros crean. Y cuando camines y veas a los demonios postrados, no te rías de los demonios postrados. Simplemente aprovecha y predícale al que estaba endemoniado, para que conozca a Jesús y sea libre. Amén. Pero no te quedes ahí mirando lo que pasa a tu alrededor. Ves un enfermo y tienes la capacidad, porque si el Espíritu de Dios está en ti, puedes orar por el enfermo. No deje que se muera. Yo escuchaba ayer un hermano me dice: pero las enfermedades son por la voluntad de Dios. Y bueno, entonces no es voluntad de Dios que oremos por las enfermedades. Gloria a Dios por las enfermedades, decimos así. No es lo que Dios dijo. Pero algunos se quieren agarrar de alguna enfermedad porque no pueden vencerlo. Pero si tú crees, al que cree, todo le es posible. Amén. Vamos a orar. ¿Te quedó alguna duda? Camina bajo autoridad. Predica con autoridad. Sujétate para que seas hombre y mujer de autoridad. Camina en autoridad. Los demonios, esta semana vas a ver que los demonios se postrarán a tu alrededor, pero a ti no te tocarán. Y si tenías una enfermedad, se va a ir en el nombre de Jesús. Porque esa enfermedad no debe permanecer en tu vida. Si había un vicio, se va en el nombre de Jesús. Tú decides mantener el vicio o sacarlo de tu vida, en el nombre de Jesús. Si tenías un problema económico, Dios no te da problemas económicos. Dios te da bendición. Para que tengas bendición, ponte debajo de autoridad. Pongámonos de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos, Padre. Señor, he predicado tu palabra en esta mañana, Señor, creyendo lo que tu palabra dice. Yo vi caminar a Jesús, los oprimidos, los enfermos, los endemoniados, abalanzándose a Jesús. Y el Señor absorbiendo las plagas de ellos. Cuando se acercaron los demonios se postraron y glorificaron a Jesús. Porque no tenían otra cosa, vieron a Dios.
Así como el Hijo de Dios, Jesucristo, anduvo, así nos manda a nosotros a andar. Y tu palabra dice que nos das autoridad sobre ellos, sobre los demonios, sobre las plagas, sobre las maldiciones, sobre las enfermedades. Dios mío, yo te pido, Señor, que tú bendigas a esta bendita iglesia para que ellos, Señor, bajo autoridad puedan caminar y saber, Dios mío, que el diablo no tiene autoridad sobre ellos. No tiene poder sobre ellos. Tu palabra dice que el príncipe de este mundo, el diablo, gobierna en todas las atmósferas. Por eso nosotros tenemos que andar bajo autoridad, para que el diablo no nos haga desobedientes a la autoridad que es Cristo. Señor, tu palabra dice en Efesios 2, cuando nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, tú nos viniste, nos diste vida y nos sacaste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz admirable. Dios mío, gracias. Porque ahora que hemos visto la luz, Señor, necesitamos la luz. El sol es una luz que tú pusiste para tus escogidos. Señor, si tú no nos hubieses salvado, Señor, si tú no fueras la luz, Señor, no habría luz en nada. Estaríamos en tinieblas. Pero la luz en las tinieblas resplandece. Dios es luz y en Él no hay ni siquiera sombra. Por eso, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por la revelación de la palabra. Porque tú, cuando hablas, Señor, nos convence de pecado, juicio, justicia. Y nos convence de qué hacemos bien y qué hacemos mal. Porque lo que hacemos bien es el aliento que tú nos dices, son mis hijos. Y cuando hacemos mal, no nos estás condenando, sino dices, no lo hagas, hijo mío. Yo soy tu padre, yo estoy contigo para que dejes estos pecados, estas mentiras y puedas ser fe de verdad, hombre de fe. Dios mío, yo te pido que tú actúes así en cada uno de mis hermanos. Señor, y veo que algunos que están padeciendo pruebas, enfermedades, Señor, tú puedes retirarlas de sus cuerpos ahora. Señor, ahora tú puedes secar infecciones, puedes, Señor, todas infecciones en el cuerpo, en toda parte, Señor, tú los saques ahora, seca toda herida, toda llaga en el nombre de Jesús. Señor, yo estoy viendo ahora cómo las enfermedades están atacando a muchos de los que están aquí. Algunos ni siquiera tomaron en cuenta las enfermedades que tienen. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que cuando tú pasas, tu espíritu pasa, Señor, las enfermedades empiezan a temblar, empiezan a caer sobre ti ahora. En el nombre de Jesús, esas enfermedades las llevaste en la cruz y ahora, Señor, las vienes a quitar en el nombre de Jesús. Aquellos que están atados a enfermedades en los huesos, Señor, ahora empieza a sanar sus huesos. Aquellos que tienen dolores de columna, aquellos que tienen dolores de cabeza, hay alguien que está con mucha aflicción de dolor de cabeza, no pudo dormir toda la noche, aquellos que no pueden hablar porque están difónicos, aquellos que tienen problemas de presión en su cuerpo, ahora en el nombre de Jesús, siento que el Espíritu Santo está pasando por ti ahora. Está pasando por ti ahora, está pasando por ti. Aquellos que están oprimidos, Señor, ahí está el diablo. Mira, ese diablo se arrodilla y cae postrado ante la presencia de Dios. Y yo le digo, diablo, tú no tienes arte ni parte sobre los que están aquí, porque ellos están bajo la autoridad de Jesucristo. Tú no tienes poder. Diablo, yo te ordeno, suelta ahora ese cuerpo, esos pensamientos. Es ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Estoy viendo una visión de demonios que están atacando tus pensamientos. Ahora te digo, diablo, te ordeno en el nombre de Jesús, vete en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estoy viendo legiones que están oprimiendo personas que le han dado lugar porque han mentido, porque no han sido fieles. El Espíritu Santo te está convenciendo, sé fiel y te librará el Señor. Señor, quiero poner en tus manos a Azul, que está enfermita. Sus padres necesitan convencimiento de ti, oh Dios. Espíritu Santo, ahora. Es una inocente niña, Señor. Puedes sanarle ahora. En el nombre de Jesús, aquí está la prenda, Señor. Ungila con tu poder, con tu gloria. Dios mío, la iglesia clama por esta niña.
Señor, tú sabes, yo no lo voy a decir públicamente, pero tú sabes todas las cosas que debes decirle a sus padres. Pero yo te voy a pedir que tú se lo digas ahora en el pensamiento, en su corazón. Señor, pero esta niña inocente no tiene que pagar por los errores. En el nombre de Jesús, sánale, Dios mío, sánale. Sánale. Si hay alguien que está enfermo, ponga su mano sobre su enfermedad y ahora va a ser libre, porque el demonio ya está sido vencido, Satanás ha sido vencido ahora en el nombre de Jesús. Ahora usted puede decir: Señor, yo quiero ser libre de esta enfermedad, de esta maldición, pero tiene que ponerse bajo autoridad y ser fiel a Dios, porque Dios ama a aquellos que son verdaderos, aquellos que dicen la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, ahora sé libre en el nombre de Jesús, sé libre en el nombre de Jesús. Siento que el poder de Dios está sobre ti en esta mañana, está sobre tu vida ahora, está sobre tu corazón, está sobre tu cuerpo. Y si tienes una enfermedad, ahora en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre poderoso, digo, bajo la autoridad del Espíritu Santo, ahora eres libre. Siente la libertad, siéntela. Ahora puedes proclamar, puedes decir: Señor, hazme libre. Y ahora seca las llagas, seca las maldiciones, saca las maldiciones de los cuerpos. Alguien te maldijo por el cual estás perturbado, estás oprimido, pero te voy a decir: no le abra la puerta al diablo. Ciérrasela a Satanás, que él no tenga arte ni parte con tu vida. En el nombre de Jesús, Señor, declaro en este día que el diablo debe irse en el nombre de Jesús. Ahora, sal fuera en el nombre de Jesús. Señor, quiero pedirte por mis hermanos que en este día van a meditar mucho de lo que hablamos. No fue un mensaje, eres tú que nos hablaste. Si pudiéramos tan solo mirarte a ti, Jesús, que cuando tú caminas, Señor, las legiones de demonios caen postradas, las enfermedades disparan y los oprimidos tocan tu manto y son libres. Si pudiéramos tan solo prestarte atención a ti, mi Jesús. Si pudiéramos prestarle atención a Jesucristo, que murió en la cruz. Que muchas de estas personas que fueron libres en ese momento, después se alejaron. Pero muchos otros, Señor, volvieron y dijeron: yo fui aquel que aquella vez Jesús tocó mis ojos. Otro dijo: soy aquel que una vez Jesús tocó mi mano y estaba seca. Y otro dijo: yo fui aquel en el cual Jesús se acercó a mí y los demonios salieron y yo fui libre. Ni siquiera toqué su manto. Sus ojos me miraron, me libertaron. Espíritu Santo, muévete en los corazones esta mañana. Señor, esto es real. Tú eres real. Señor, el diablo también es real y aparenta ser ángel de luz. Por eso, Padre, no queremos mentir más. Señor, no queremos ser seducidos por mentiras, sino queremos tomarnos de tu mano. Señor, liberta a aquel oprimido. Hay alguien que sigue oprimido, le está dando lugar. Dice: no le des lugar. Hoy sos libre, no le des lugar. Si quieres ser libre, no le des lugar. Hay una línea que llega a tu corazón, que es una línea de luz del Espíritu. Pero hay una roca que quiere tapar esa luz. Ahora, en el nombre de Jesús, esa línea llegará a tu corazón. El Espíritu Santo te hace libre en esta mañana. Y te vas a sentir como nunca antes. Vas a estar bien. Y para siempre. Pero tú tienes que cuidar tu estado. Dice el Señor: no mentir, no esconder, sujetarte, ser fiel. Pelea contra tu rebeldía. El diablo quiere que te rebeles, te está hablando, susurrando, pero no es tan así. Pelea contra esa voz no es de Dios. Te tienes que sujetar a Dios. Pelea contra esa. Padre, yo bendigo a la iglesia, a cada uno de mis hermanos. Al salir de este lugar, Señor, que ellos sean fuego en donde caminan, Señor, sean fuego en sus casas. Señor, sana, restaura los hogares que están pasando opresión en el nombre de Jesús.
aquellos que tienen opresión espiritual y aquellos que tienen opresión material sean libertados en el nombre de Jesús y sean bendecidos en el nombre de Jesús, pues Dios tiene buenos pensamientos de ustedes y bendición para sus vidas. Tomen esa bendición, diga: Señor, verdaderamente tú estás hoy conmigo y no me quiero apartar de ti nunca más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.